días a todos y de verdad, qué placer estar con ustedes por la tercera vez en 3 años. Yo he empezado mi estadía aquí a México hace 3 años y cada año tuve de verdad el placer de compartir con nuestros amigos de Chihuahua, con Martín, con el estado de Chihuahua, esta iniciativa que yo creo es de verdad fundamental para una mejor, para un mejor México, para una mejor Ciudad Juárez, para una mejor Chihuahua, para también un mundo mejor. Y es una maravilla estar sobre todo aquí hoy con todos ustedes jóvenes. Son ustedes lo que mañana, lo que en algunos años tendrán de verdad en sus manos el futuro de este país. Entonces poder dialogar con ustedes, poder hablarle, poder compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia, lo que es el trabajo de nuestra oficina, es de verdad una manera para hablar del futuro y sembrar esta semilla de esperanza que siempre tiene que estar. Y en mi presentación, espero que pueda pasar, lo que haré quizá va a ser un poquito aburrido, pero he pensado que era justo tratar de mirar a lo que es el panorama mundial hoy en día de las organizaciones criminales. Aquí en México, desafortunadamente, estaba antes con algunos periodistas, se sigue hablando de narcos, el narco, el narco, el narco. Ma es justo hablar del narco hoy en día. Es la violencia que se vive aquí en México, en Centroamérica, el producto del narco, o estamos hablando de otros actores. Antonio Nicaso nos ha hablado de la mafia. Después de mí, otro amigo, Calabrés, Antonio Nicaso, el doctor La Cámara y yo, venimos todos desafortunadamente del mismo lugar, la Calabria, sur de Italia. Nos habría encantado mucho más hablarle de nuestra historia, de los griegos, pero no, estamos aquí hablando de mafia. Entonces es justo hablar hoy en día de narcos, de ver lo que ustedes están viviendo, lo que ha vivido Ciudad Juárez, solamente como el producto de un negocio, el tráfico de droga, o estamos enfrentando otras realidades más complejas que tienen respuestas más articuladas, en donde ustedes jóvenes son y serán los actores principales. Y de allá ver también lo que a nivel internacional, a nivel regional se ha hecho. Primera. No, tengo esto. Y claramente, ¿qué es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Bueno, es una agencia del sistema de las Naciones Unidas, agencia del sistema Naciones Unidas, responsable de la implementación, del monitoreo, de las convenciones internacionales relacionadas a lo que es el crimen organizado, lo que es el tráfico de droga, lo que es la corrupción y lo que es el terrorismo. Las Naciones Unidas, pero ustedes son jóvenes y muchos adultos tampoco lo saben. Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial. Las Naciones Unidas no pueden tomar ninguna decisión. Las Naciones Unidas no es nada más que un parlamento mundial en donde todos los estados participan para la toma de decisiones. Entonces, las intervenciones de las Naciones Unidas no son nada más lo que los estados soberanos deciden que se haga en el mundo, bajo el principio de la equalidad. Adentro de las Naciones Unidas, el voto en la Asamblea General de los Estados Unidos conta como el voto de Vanuatu, una pequeña isla del Océano Pacífico. Entonces, Naciones Unidas produce políticas, resoluciones. Las resoluciones no son vinculantes, son
recomendaciones a los Estados miembros que después tienen que implementarlas en sus propias casas. Y las Naciones Unidas facilitan la negociación de convenciones internacionales, que son las leyes que todos los estados deberían implementar. Pero si no la implementan, desafortunadamente no hay un tribunal que le pueda hacer un juicio. O cuanto menos hay tribunales, pero después la implementación de las sentencias se vuelve extremadamente complicada. Y en Naciones Unidas se reúnen cada año unos órganos de decisión políticas en materia de droga, en materia de crimen organizado, en materia de corrupción y muy recientemente también en materia de lucha y prevención al terrorismo. Una de las cosas que hacemos en nuestra oficina es tratar de analizar la situación. Porque se habla de seguridad, se habla de justicia, se habla de crimen organizado, se habla de narcos, pero no hay una investigación que sea balanceada. Y por esto, gracias también a los datos que los gobiernos nos ofrecen, cada año elaboramos informes siempre más profundizados que tratan de analizar lo que está pasando. El informe mundial en materia de droga, cuál es la situación del consumo, de la producción, del tráfico. Un informe recién sobre los homicidios, la violencia. Un informe sobre los flujos financieros, importantísimos. Importantísimos tanto cuando hablamos de crimen organizado como también y sobre todo cuando hablamos de corrupción. Un informe que hemos publicado recientemente, son otra nueva serie de informes sobre lo que son los flujos y los mercados ilícitos, bajo el concepto que si hay un mercado siempre habrá operadores que ofrecerán el bien. La droga, las armas, las personas, los migrantes, el contrabando, si hay mercados, hay operadores. Entonces, desde el punto de vista de las políticas, si bien hay que poner en las cárceles los operadores, hay que también trabajar para desarticular estos mercados, para hacer que, por ejemplo, nadie de nosotros compre productos de piratería. Comprando un producto de piratería no hacemos nada más que ofrecer dinero y soporte a las organizaciones criminales. Y muy recientemente, hace menos de un mes, hemos publicado un informe para los que están interesados justamente sobre la situación no en México, sino en Centroamérica, que hoy en día vive una situación muy, muy peligrosa. Y cuando hablamos de convenciones internacionales, hablamos de instrumentos jurídicos que pero tienen un desarrollo, tienen lazos entre ellos y que representan también lo que es el entendimiento por parte de la comunidad internacional de los problemas que hoy en día se están viviendo. El sistema internacional de control de drogas tiene más de 100 años de haber sido establecidos. No de prohibición, hay un debate sobre la legalización de drogas. Bueno, las convenciones de Naciones Unidas no prohíben las drogas, las controlan, porque son peligrosas. Y esto sobre la base de más de 150 años de experiencia, sobre todo experiencia en el sector de la salud, porque las drogas, que se acuerden, las drogas son controladas porque son peligrosas y no como los que hablan de legalización dicen las drogas son peligrosas porque son controladas. Sacamos los controles y ya no son peligrosas. Bueno, quien tuve la desafortunada experiencia de tener un familiar, un amigo adictos a las drogas o al alcohol, puede decir si
estas sustancias son peligrosas porque son controladas o son controladas porque son peligrosas. Pero se empieza con la droga y en 1988 se hace el primer convenio sobre tráfico de droga. Eso es, del producto controlado se va a la actividad, el tráfico, que genera enormes recursos para las organizaciones criminales. Después de las drogas, pero la comunidad internacional se ha dado cuenta que el problema no era una actividad, el tráfico de droga, sino la multiplicidad de actividad criminal que las organizaciones criminales transnacionales pueden implementar. Droga, migrantes, trata de personas, armas, recursos naturales. Hoy en día hay especies en vía de extinción que muy probablemente se extinguirán porque hay mercados negros, porque hay redes criminales que comercializan tortugas, ¿cómo se llama? Parrots, pericos, anfibios, serpientes. Hay un mercado enorme. Los elefantes, el mercado de los colmillos de elefantes, es una de las causas principales de la extinción para los elefantes africanos. Y esto está todo en las manos de redes criminales. Y después de la Convención de Palermo del año 2000 sobre crimen organizados transnacionales, se llega a entender que a final de cuentas las organizaciones criminales pueden prosperar gracias a la corrupción. Si no hay corrupción, no hay espacios para el crimen, para el ilícito, para prosperar. Entonces, una convención contra la corrupción. Y en todo esto, el fenómeno del terrorismo, los lazos entre terrorismo y crimen organizado desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de la financiación, desde el punto de vista de la articulación y del uso de la violencia en muchos casos. Y cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de hoy en día nada mejor que el crimen organizado aprovechar de la aldea global. Los productos producidos en Asia terminan en los mercados de Estados Unidos, de México. Las personas traficadas de África hacia Europa, hacia Estados Unidos. La droga producida en América Latina, consumida en Asia o en Europa. Esos son los mercados. Y las organizaciones criminales, diferentemente de los gobiernos, no conocen fronteras. Los gobiernos y la respuesta del gobierno, de los gobiernos, siempre se enfrenta a problemas de soberanía nacional. La persecución de los criminales, más allá de esa frontera, no los puede perseguir, o para perseguirlos es extremadamente complejo. Mientras que los criminales no conocen fronteras, al contrario, más frontera hay, más aumenta el provecho potencial que las organizaciones criminales logran obtener de sus negocios. Y estamos hablando de negocios gigantescos. El año pasado hemos publicado un informe sobre los flujos, sobre el dinero sucio que circula en el mundo. Hemos llegado a la cifra de 1.6 trillón. Yo no sé traducir en español trillón. Eso es millones de millones de millones, algo así. Eso es demasiados de ceros para podérselo traducir. Billón son miles de millones. Trillón son miles de millones. Entonces, millones de millones, no lo sé. Pero esto es 1.6 trillón, el equivalente a algo alrededor del 2.1 del Producto Interno Bruto del mundo. Entonces, estamos hablando de muchísimo dinero. Y con actividades, como se le estaba diciendo, que van de la droga a las armas, a las especies en vía de extinción, todo.
No hay hoy en día organizaciones criminales que no aprovechan de todos los mercados ilícitos que están a su disposición. Y por esto hablar de narco me parece muy reductivo. El problema es mucho más amplio. Y mañana, aún si los narcos, si la droga no existe, bueno, tendremos las organizaciones criminales que estarán siguiendo, haciendo dinero y buscando nuevos mercados y buscando nuevas drogas. Y por esto que ustedes jóvenes tienen que entender qué es legalidad, qué es responsabilidad ciudadana. No se trata de droga, no se trata de drogas legales o ilegales, se trata de una sociedad más justa, más equilibrada, que respeta las reglas por el beneficio de todos. Y un mercado que ustedes lo saben aquí en Ciudad Juárez, un mercado que genera violencia. Cuando vine aquí la primera vez hace 3 años, tanto la prensa como los empresarios me decían, Naciones Unidas debería enviar aquí los cascos azules para hacer la paz. Y yo dije, no, absolutamente no. Y me alegro de ver que 3 años después, gracias a los esfuerzos de ustedes, gracias a los esfuerzos de las instituciones a nivel municipal, a nivel federal, a nivel estatal, de la academia, el ciclo está cambiando. Aquí los cascos azules, sí, podrían venir, pero para descansar, como hace 15, 20 años venían los norteamericanos, no a hacer la paz. La paz tienen que hacerla y lo están logrando ustedes. Mercados que genera violencia. Porque otra vez, el crimen organizado usa la violencia para desarrollar su negocio. No son empresarios que se conforman a la ley o a las leyes del libre mercado. Son empresarios que buscan el monopolio, posiciones hegemónicas adentro de sus mercados. Y para lograrlo, entre criminales, no se va al tribunal, se usa el cuerno de chivo. Entonces, mercados que genera violencia y que sobre todo genera violencia aquí, en México, en las comunidades. Y usted, Ciudad Juárez, lo ha vivido. Hablando más de México y regresando, siguiendo con el tema narcos, yo me he planteado, bueno, podemos explicar todo lo que México está viviendo hoy en día con la droga. Podemos explicar, o Centroamérica, las tasas de homicidios. México tiene hoy en día una tasa de homicidio de algo alrededor de 24.5 muertos matados por 100.000 habitantes. Honduras está a 87 muertos por 100.000 habitantes. El Salvador está alrededor de los 70. Belice está alrededor de los 40. Guatemala también. ¿Es todo droga o hay algo más? Y cuando miro también, México tiene uno de los institutos de estadísticas mejor del mundo. Y me han proporcionado la tasa de homicidio a México desde 1990. Bueno, no había la guerra a las drogas, pero en 1992 en México había 19.8 muertos matados por 100.000 habitantes. Estamos hablando de hace 22 años. Entonces, quizá hay otros mecanismos que deberían llevarnos a entender lo que está pasando. Y también la droga. Hay siempre menos incautaciones. Entonces, si no hay incautaciones, ¿a dónde está la droga? ¿A dónde están los narcos? Los narcos. Si hay narcos, hay droga. Si no hay droga, no hay narcos. ¿Y quién está?
Bueno, aquí es el trabajo de análisis de los grupos criminales. Hay diferentes tipologías de grupos criminales, de bandas criminales. La más conocida es la tradicional, los carteles, las organizaciones de tráfico de drogas, que tienen una estructura piramidal en donde hay un jefe y bajo del jefe hay una serie de niveles, cada uno responsable de actividades productivas, criminales. Y el objetivo de este tipo de organización criminal es minimizar el riesgo relacionado al negocio. Los carteles, por cierto, son organizaciones delictivas orientadas al negocio. El objetivo es hacer más dinero y tomar menos riesgos, enviando un producto de un lado al otro de una frontera. Y en ese contexto, el control del territorio es funcional a la existencia de una ruta de tráfico. Una organización, un cartel, no quiere controlar un territorio a donde no hay una ruta de tráfico. ¿Para qué controlarlo? No me sirve. Al contrario, aumenta mis riesgos. Y para trabajar utilizan tres instrumentos. Para este tipo de organización el instrumento más importante es la corrupción. En la medida en que yo puedo pagar, minimizo mis riesgos y maximizo mis provechos. Si pero la corrupción no funciona, yo paso a la intimidación. Si no me permite de pasar, si no cierra los ojos a lo que estoy haciendo, te mato. Y si la intimidación no funciona, paso a la violencia. ¿Cuáles son estas organizaciones? Bueno, los carteles, como estaba diciendo, que pero ya casi no existen. Los tratantes de personas, los traficantes de migrantes, lo que aquí se conocían en el pasado como los coyotes, los polleros, que ayudan a cruzar fronteras, hacen un trabajo, ofrecen un servicio. Hay una demanda, ofrecen un servicio, tienen su ruta. El objetivo es hacer dinero, no poner en peligro los migrantes. Desafortunadamente. También los coyotes o los polleros están desapareciendo. Los contrabandistas, la piratería, los mercados, lo que manejan los mercados de productos de piratería, los de los recursos naturales. El objetivo es hacer dinero, garantizar rutas, aprovechar de mercados. Hay pero nuevas organizaciones criminales, nuevos modelos de organizaciones criminales que están apareciendo y están generando violencia. ¿Cuáles son? Son las organizaciones criminales territoriales, que son completamente diferentes. Tienen una estructura circular, hechas por grupos semi-independientes. Y el objetivo de estas organizaciones criminales es controlar el territorio, no las rutas, todo el territorio. En ese sentido son casi organizaciones militares, paramilitares. Quieren reemplazar el Estado, sustituirlo y pedir al ciudadano de conformarse a sus leyes, de pagar impuestos, derecho de piso, extorsión, de controlar los mercados, de infiltrar los mercados lícitos. Por estas organizaciones, el objetivo es controlar el territorio. Y el negocio es directamente relacionado a su capacidad de controlar el territorio. Más capilar en mi control, más dinero entra adentro de la organización. Empiezo a controlar los mercados ilícitos en el barrio, después paso a la extorsión, después paso a controlar el transporte público,
Después paso a controlar las actividades lícitas, como hace la mafia al sur de Italia. A controlar el mercado del trabajo, como decía Antonio hace poco, que hagan lo que quieren. Cuando pero necesitarán un trabajo tendrán que venir a pedirlo a mí. A ellos se le pediré algo también. Y los instrumentos para llegar a esto, a esta situación, son los mismos pero en orden invertido. Primero la violencia. Uso la violencia para mostrar a todo que aquí mando yo. Después hay la intimidación. Ya viste lo que pasa. Entonces, si no te conformas, tú vas a ser el próximo. Y una vez que el territorio ya está completamente controlado, me puedo permitir también de pagar. De decir, bueno, ya que estás aquí, trabaja por mí y yo te pago. Infiltrar las instituciones, infiltrar los partidos políticos. Esto es el modelo no solo de los Zetas, sino también de las pandillas. Las pandillas, aquí también hay muchas. ¿Qué son las pandillas? Las pandillas no son nada más que pequeños grupos de jóvenes que se desarrollan a nivel del territorio, por controlar el territorio, por proteger el territorio. Esta es una diapositiva que he tomado de una presentación del Salvador, de la Fiscalía del Salvador, que habla de 3 estados del desarrollo de las pandillas. Son palabras difíciles para ustedes quizá, porque se identifican 3 estadios. El primero es el estadio depredador. Eso es, la pandilla se instala en el territorio y empieza a cobrar dinero a través de actividades violentas. Segundo es el estado de parasitas. La pandilla ya está instalada, ya controla el territorio, entonces se puede permitir de seguir expandiéndose a través del cobro de los mercados que ya controla. Y el tercero es simbiótica. El control lleva la pandilla a administrar directamente el territorio, a trabajar con los actores no criminales del territorio. Y eso es el modelo que han utilizado las grandes pandillas que probablemente ustedes han escuchado. La Mara Salvatrucha, la MS-13, estas pandillas enormes que pueden contar en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, alrededor de 90.000 integrantes, y que son responsables del 60-70% de los homicidios en estos países. Lo que pasa es que además de todo esto, hoy en día hay una tercera forma de trabajar, que es la evolución en red criminales. Cada grupo territorial es capaz hoy en día de ofrecer bienes y servicios a otros grupos. Y de allá se desarrolla un sistema en donde, si yo controlo un territorio y quiero expandir mi mercado de droga, me pongo en contacto con otro grupo territorial que me puede brindar droga y que al mismo tiempo me puede pedir armas, porque yo le puedo brindar armas. O yo le puedo brindar sicarios. Eso es una división del mundo en zonas de influencia, zonas de control por parte de las organizaciones criminales, utilizando la corrupción y utilizando la violencia. ¿Cómo trabajan? Bueno, a través del principio, como decía antes, de la minimización del riesgo y de la maximización de la ganancia. Pero todo lo que está abajo, una vez que se obtiene el control del territorio, claramente disminuye lo que es el riesgo. Quien controla el territorio es capaz de desarrollar mercados sin tomar ningún riesgo.
Y esto es el problema. Y es también el planteamiento que hay que hacerse. Como ciudadanos, ¿cuál es mi papel enfrente del crimen organizado? ¿Cuál es mi papel enfrente de mi comunidad? ¿Qué tiene que hacer mi comunidad? ¿Tenemos que retirarnos y dejarle el territorio a las organizaciones criminales o tenemos que ocuparlos, retomarlos? Porque más estamos presentes en el territorio, más los parques son nuestros y no de los que venden droga, más aumenta el riesgo para esa gente. Y cuando aumenta el riesgo, hay menos incentivación a trabajar con ellos. También mirando a los escenarios, sobre todo México y Centroamérica, el mercado de drogas de Estados Unidos se está cayendo, entonces es un mercado siempre menos importante. Son siempre más importantes, pero los mercados locales. Y eso es una amenaza directa a los ciudadanos. Ciudad Juárez es una ciudad de frontera, en donde pasa mucho. Pero bueno, si la droga no pasa a Estados Unidos porque ya el mercado de Estados Unidos no la quiere, el mercado de Ciudad Juárez se vuelve siempre más importante. Y esta es el segundo punto, eso es, los mercados locales se vuelven siempre más importantes son para las organizaciones criminales el control de las plazas. Y hay una respuesta institucional siempre más contundente. Hay un académico de la Universidad de Miami que hablando de lo que está pasando ha hablado del efecto cucaracha. ¿Cuál es el efecto cucaracha? Él dice, bueno, los criminales son como cucarachas. Si yo limpio mi casa y la mantengo limpia, las cucarachas escapan a la casa del vecino. Eso es el efecto cucaracha. Él se llama Bruce Bagley, de la Universidad de Miami. Pero afortunadamente, las respuestas institucionales que se están dando hace de manera que hay siempre menos espacio para las cucarachas. Eso es, que no hay solamente un vecino que limpia su casa, es todo el barrio que está empezando a darse cuenta que hay que limpiar casa, si no te llenas de cucarachas. Del otro lado, los escenarios son la consolidación de los grupos criminales. Eso es, que los más grandes sobreviven, tanto desde el punto de vista del negocio como desde el punto de vista del control del territorio, adentro de una visión y proyección evolucionista. Los predadores más fuertes se quedan vivos, los más débiles se lo comen el más fuerte. Eso pasa también con las organizaciones criminales. Del otro lado, la fragmentación, eso es, grupos siempre más chiquitos, es siempre más especializado, con un perfil siempre más bajo, como fue a Colombia después de los grandes carteles. O por último, lo que está pasando también aquí con los Zetas, por ejemplo, la implosión del grupo criminal. Eso es, que las diferentes células pelean por el liderazgo. ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, como Naciones Unidas, seguramente la cooperación internacional, la implementación de los instrumentos de las convenciones internacionales. ¿Cuáles son esos instrumentos? Son una serie de instrumentos técnicos que son hoy en día a la disposición de todas las instituciones de investigación, de procuración de justicia. Trabajar siempre más con técnicas como las operaciones encubiertas, la que se ve en las películas, el policía que se infiltra dentro de los grupos criminales, la protección de testigos, el intercambio de informaciones y de inteligencias. Eso es, de verdad, se han desarrollado muchísimos instrumentos que permiten hoy en día de luchar de manera contundente contra el crimen organizado y de otra manera
de manera menos contundente contra el crimen desorganizado que requiere más presencia en el territorio. Como también a nivel de América Latina hay muchísimos instrumentos, convenciones internacionales que, si aprovechadas, pueden brindar respuestas. Los estados, pero desafortunadamente, se dejan inhibir por las fronteras, por conceptos de celos, por falta de confianza. Yo no confío en la policía de mi vecino, entonces no aprovecho de todos esos instrumentos tratados. Y hace solamente un mes a Ciudad de México se firmó la declaración de Chapultepec, creando el primer centro de coordinación de las Américas en materia de investigaciones, en materia de persecución, en materia de intercambio de inteligencia. Si funciona, sería posible llegar a lo que a Europa ya existe, eso es, redes de fiscales que independientemente de las fronteras trabajan conjuntamente, intercambian datos y preparan juicios de persecución contra los criminales conjuntamente. Se habla de, se está constituyendo Ameripol, eso es una policía americana, hechas por policías nacionales, pero en donde la información, los operativos son coordinados. Redes de fiscales que intercambian esta información, porque, y esto también para ustedes, no hay criminal sin un juicio de un tribunal. Esto tenemos siempre que acordarnos. La justicia sumaria no es algo que tenemos que querer. La justicia tiene que ser hecha según la ley. Nadie quiere terminar en prisión sin tener un juicio y sin tener la posibilidad de defenderse. También el peor criminal tiene derecho a la justicia. Esa es civilización. Pero lo más importante, yo diría, y aquí me alegro de estar con ustedes, de estar en Ciudad Juárez, es que siempre más en América Latina, en América Central, en México en particular, se está desarrollando un concepto nuevo de seguridad y de justicia, un concepto fundamentado en la participación del ciudadano, en la construcción conjunta de lo que es la seguridad. La seguridad no es algo que el Estado, que la policía me brinda. Esto era así en los estados autoritarios. No hay crimen en donde hay dictaduras. ¿Por qué hay dictaduras? Pero no hay libertad. En democracia, la seguridad es el producto de un esfuerzo por las autoridades, pero también por los ciudadanos. A través no solo la cultura de la legalidad, sino una cultura de la responsabilidad del ciudadano. Yo no solo respeto la ley, pero soy actor para que los otros también la respeten. Yo ocupo el territorio que es del ciudadano, no lo dejo a los otros. Yo hago que los otros también respeten ese territorio, que nadie bote la basura en el parque en donde mis hijos o mis amigos o juntos vamos a jugar. Yo soy actor de legalidad, no solamente sujeto de legalidad. Y esto es seguramente el modelo que se está desarrollando hoy en día aquí en México. A veces me digo, bueno, es muy triste lo que está pasando. El precio que ustedes están pagando es altísimo, pero de otro lado a veces uno aprende a nadar solamente cuando está en el agua y se está ahogando.
Y la situación de seguridad, el descuido en materia de seguridad, de justicia, probablemente había llegado a un nivel tan alto que, bueno, todo el sistema se estaba cayendo. De allá la respuesta, las mejores respuestas. Y lo mismo ha pasado a Medellín, con el desarrollo del modelo de intervención de Medellín a Colombia. Lo mismo está pasando a Italia, con la mafia. Cuando la ciudadanía, cuando los jóvenes empiezan a volverse ciudadano de verdad, las cosas pueden empezar a cambiar. También porque las instituciones tienen que responder. Y saben que están respondiendo a algo y que después de esa respuesta habrá un seguimiento por parte de la ciudadanía. El sistema político también entiende estas cosas, quiere ser reelegidos. Y para ser reelegidos hay que brindar resultado, hay que responder a respuestas. Y esto es, creo, lo más importante que ha pasado. El modelo Ciudad Juárez, intervenciones por la primera vez, conjuntas a nivel municipal, estatal, federal, con la participación de la cooperación internacional. Es la solución de un problema complejo que no es solo de seguridad, es también de desarrollo, es también de desarrollo social, de educación. Entonces, poner juntos fuerzas para que, y esto es otro logro fundamental, la seguridad y la justicia en México sean vueltos políticas de Estado, no de gobierno. No sé, ustedes son jóvenes, me pregunto si política de Estado, ¿qué quiere decir? Que no importa quién está al gobierno. Seguridad y justicia van más allá de los gobiernos, van más allá del presidente Calderón. El presidente Peña Nieto ha dicho, bueno, seguridad y justicia siguen siendo las prioridades. Y volver seguridad y justicia política de estados quiere decir poner las fundamentas, los pilares para que de verdad la ciudadanía pueda sentirse segura y vivir en un entorno seguro. Y esto es el mensaje que Naciones Unidas siempre ha tratado de dar. Kofi Annan, en el programa de reforma de las Naciones Unidas en el 2002 o 2003, publicó el programa que se llama En una libertad más grande, más amplia. Y allá él escribe, no hay seguridad sin desarrollo. Y no hay desarrollo sin seguridad. Y la seguridad y el desarrollo tienen que necesariamente tomar en cuenta y apoyar el respeto de los derechos humanos. Creo que es esto el resultado más importante de las experiencias que se están viviendo aquí en México. Y de verdad los felicito y le auguro muchísima suerte en lo que están haciendo. Gracias.